la evolución espiritual gira en torno a dos cosas: desarrollo de los sentimientos de amor y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. No hay atajos. Solo aquello que consigas respecto a ti mismo en desarrollo de los sentimientos y eliminación del egoísmo es lo que te hace evolucionar. No es un camino fácil, pero sí que es satisfactorio, porque cuando mejoras un poquito eres más feliz y eso te anima a hacer más cambios. Y poco a poco te vas enganchando a eso y dices, hostia, qué guay, la vida mola más así. Entonces, en vez de engancharnos a las drogas, enganchémonos al amor, que es mucho más satisfactorio y no tiene efectos secundarios. Si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Porque no es fácil, pero es la única manera de llegar a ser felices. Y todos hemos venido a eso, cada uno con las pruebas que ha elegido. Para mí el conocimiento de todo esto a mí me ha ayudado a encontrarle un sentido a la vida. Ahora ya sé por qué estoy aquí. He venido a aprender a amar con las pruebas que he elegido antes de nacer. Y ahora sé que todos los demás también han venido a lo mismo, aunque muchos no lo sepan. El no saber lo que hace, pues que desaproveches oportunidades y que muchas veces vengas a repetir lo mismo vida tras vida. Porque cuando vienes aquí te olvidas de a qué venías y vas pasando el tiempo en cosas que no tienen importancia. Por tanto, es importante que todos lleguemos un día a ser conscientes de que hemos venido aquí a aprender a amar para ser más felices. Y que todas las circunstancias de la vida que nos encontramos tienen que ver con ese proceso de evolución, que muchas elegimos antes de nacer. Pero sí que considero que hay circunstancias de sufrimiento que son estériles, que es el sufrimiento que viene como consecuencia de la persona que anula su libertad y su voluntad y su sentimiento, porque ese sufrimiento no te aporta nada positivo. Ese sufrimiento hay que tirarlo a la basura. Por lo tanto, luchemos por intentar ser más felices, que es por lo único que merece la pena vivir, por intentar ser felices, sabiendo que solo a través del amor lo podremos conseguir. Otra cosa, antes de acabar, que me gustaría que todos reflexionáramos sobre el tema de la muerte. Muchas personas sufren por no entender que la muerte no existe. Piensan que ahí se acaba todo, que se ha muerto su ser querido, pero no es así. Solo se muere el cuerpo. Y el espíritu, nuestro ser querido, sigue viviendo en otro plano de la existencia. Cuando esto lo tengamos claro, sufriremos mucho menos cuando se vaya un ser querido. Le echaremos de menos, por supuesto, porque no estaremos conviviendo con él, pero el saber que están bien nos hará estar tranquilos, deseando reencontrarnos con ellos, pero sin ese dolor y esa pena de pensar que han dejado de existir. Recordaros que todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y ahora simplemente me queda daros las gracias por vuestra atención, agradecer a José Antonio y a todas las personas que han participado en organizar estas jornadas, todo el trabajo que han hecho, y espero que no sea la última vez que nos veamos. Un abrazo para todos.